En el capítulo de esta semana hablaremos con Daniel Guerrero, que es técnico de mantenimiento de los trenes de alta velocidad en Barcelona. Y seguimos con nuestra serie de ferroescuelas. Hablamos de la SIF Radio Connection y cerramos el gran bloque de las comunicaciones. Y por último, hablamos también del compromiso de puntualidad de los trenes en la tertulia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Os recordamos que tenemos una newsletter, apúntate en factorferroviario.substack.com y además todos los que estéis inscritos en la newsletter a día de hoy tenéis premio porque mañana enviamos el primer monográfico sobre trenes. Recordad que solo lo recibiréis aquellos que estéis inscritos. Seguimos aprendiendo en nuestra ferroescuela y para finalizar con la sección del RTMS sobre la gestión de comunicaciones por radio, vamos a hablar hoy sobre la conexión segura de radio. El estado de la conexión segura de radio que el equipo embarcado reportará al maquinista puede ser o bien no hay conexión perdida o establecimiento de conexión fallido, o por último, conexión establecida. Para evitar pequeñas alteraciones en el estado de la conexión segura, se definirá un timer de tal manera que mientras no expire, no se considerará un cambio real en el estado de dicha conexión. La transición del estado no hay conexión a conexión perdida se produce siempre que se cumpla que, durante un proceso de comienzo de misión, lo que llamábamos Start of Mission, haya fallado el último intento para establecer la conexión segura y, además, como ha dicho Laura, haya expirado el timer. Por otro lado, para ir desde los estados de no hay conexión o conexión fallida al estado conexión establecida, se tiene que dar que haya un establecimiento de la conexión segura de radio. Por otro lado, para pasar de conexión establecida a conexión perdida, tiene que haber expirado este timer o temporizador. Para ir desde conexión perdida al estado de conexión establecida, tiene que no haber un procedimiento de inicio de emisión en marcha y que separen los reintentos de establecer una conexión de radio segura. Finalmente, si se quiere pasar directamente desde conexión establecida a no hay conexión, se tienen que dar 3 condiciones. La primera es que se debe liberar la conexión segura de radio. Se tiene que perder la conexión segura de radio y separan los reintentos de establecer una conexión de radio segura. Y por último, la tercera es que se tiene que perder la conexión segura de radio y que la cabina se encuentre completamente dentro de un radio hall. En el caso de una transición o handover entre RBCs, se dejará de reportar el estado de la conexión segura del RBC handing a reportar el estado de la conexión del accepting cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones. La primera es que el equipo embarcado envía un reporte de posición al RBC accepting cuando su max safe from end ha pasado la frontera. Es decir, que el RBC accepting pasa a ser el RBC que supervisa el tren. Y la segunda condición es que la conexión segura de radio con el RBC handling se libere y el min safe rear end del tren haya pasado la frontera. Bueno, pues con esto terminamos todo el capítulo de comunicaciones radio en RTMS. En el próximo capítulo pasaremos al siguiente gran bloque que tiene que ver sobre los principios de localización, así que no os lo perdáis. Y ya nos vamos de paseo al andén de Factor Ferroviario con Ana para tener la tertulia de hoy. Pues en la tertulia de hoy queremos hablaros del compromiso de puntualidad en los trenes y las diferencias que hay entre las diferentes compañías que actualmente operan en España. Pero, ¿qué es eso del compromiso de puntualidad? Pues cuando adquieres un billete de tren,
La empresa se compromete a llevarte hasta tu destino en el tiempo en el que indica en el viaje. Cuando por diferentes razones no se cumpla, existen unas condiciones ya definidas para que haya un reembolso del billete y cada compañía tiene las suyas. Además, recientemente Renfe ha cambiado su histórico compromiso de puntualidad que mantenía desde la llegada del AVE. Si antes del 1 de julio de 2024 Renfe tenía un compromiso voluntario de puntualidad en alta velocidad en el que devolvía el 50% del billete cuando el retraso era superior a 15 minutos y el 100% del billete cuando el retraso era superior a 30 minutos. Con el reajuste actual se acerca a las indemnizaciones que ofrecen las otras compañías y unifica el compromiso para todos sus servicios comerciales, quedando de la siguiente manera. Para AVE, Ablo, Alvia, Euromed, Intercity y trenes de larga distancia, si el retraso es igual o superior a los 60 minutos, la devolución es del 50%. Y si el retraso supera los 90 minutos, entonces la devolución es del 100%. En cuanto al AVE internacional entre España y Francia, hay una ligera diferencia cuando circulan por el territorio francés. Si el retraso es superior a los 30 minutos, la devolución es del 25%. Cuando el retraso es superior a los 120 minutos, la devolución es del 50%. Y si el retraso llega a los 180 minutos, la devolución es del 75%. Y en el caso de que existiera directamente una cancelación del tren, el viajero tiene derecho al reintegro del precio del billete o al cambio sin gastos para otro tren o fecha, o a que se le proporcione otro modo de transporte en condiciones equivalentes a las ya pactadas. Si el viajero opta por no utilizar la alternativa de transporte ofrecida, tiene derecho además a una indemnización del doble del importe del título de transporte. En el caso de que el viajero sí opte por el transporte alternativo, puede reclamar igualmente la falta de servicios según la tarifa que tenía contratada. Por ejemplo, si tenía un billete premium con restauración incluida y acaba viajando en autocar, puede reclamar además el 50% del billete. El tiempo de plazo para la reclamación es desde las 24 horas de la llegada del tren hasta los 3 meses siguientes, y puedes solicitarla a través de la web de Renfe, en los puntos de venta y atención al cliente de las estaciones o desde la agencia de viajes emisora de los billetes. Hay un detalle importante a la hora de elegir el medio del reembolso, porque si eres de Más Renfe, el programa de fidelización de Renfe, puedes elegir que te lo devuelvan en puntos Renfe y añadirían el doble del importe del billete en puntos para un nuevo viaje más adelante. Eso está muy bien. Y por su parte, la compañía italiana Irio tiene un compromiso de puntualidad con las siguientes indemnizaciones que son parecidas, pero hay matices. Serán del 50% del importe en el caso del retraso en la llegada de destino superior a 60 minutos y será del 100% del importe en caso de un retraso superior a 90 minutos. Irio además distingue entre los retrasos, las interrupciones de servicio y las cancelaciones totales, siempre que sean imputables a la compañía. Para la interrupción del viaje te aseguran tu trayecto en otro tren o en otro modo de transporte en condiciones equivalentes a las pactadas. Y si el tiempo de interrupción es superior a 1 hora, además se comprometen a sufragar los gastos de manutención y hospedaje del viajero durante el tiempo que dure la interrupción. Para la cancelación del servicio, indican que si te avisan antes de 48 horas, ofrecen recolocación en otro medio de transporte o la devolución del importe. En el caso de avisarte con menos de 4 horas antes de la salida, la indemnización sería del doble del importe del billete. Estas indemnizaciones se realizan mediante vouchers o vales como primera opción y solamente se harían en metálico en el caso en el que el cliente no desee el vale y lo solicite expresamente bajo esa petición de solución de devolución en metálico. Las reclamaciones pueden hacerse a través de la web o en sus oficinas casa situadas en las estaciones. Bueno, ya hemos visto cómo opera Renfe, cómo opera Irio en cuanto a los reembolsos por retrasos. Ahora vamos a ver cómo opera la compañía francesa Ouigo. Para aquellos viajeros que lleguen con más de 30 minutos de retraso a su destino, tendrán una compensación del 50% en forma de voucher no reembolsable del importe total de su trayecto. Por otro lado, para los viajeros que lleguen con más de 60 minutos de retraso a su destino, tendrán una compensación del 50% del importe total de su trayecto.
Para viajeros que lleguen con más de 90 minutos de retraso a su destino, tendrán una compensación del 100% del importe total de su trayecto. Sobre las cancelaciones, Ouigo ofrece cambiar el billete de forma gratuita y sin cargos a cualquier otro tren que esté disponible, independientemente del precio. Y también da la opción del reembolso del importe del trayecto a través del mismo método de pago de la compra o en forma de vale para una compra más adelante. Y igual que hacía también Irio, si te avisan de la cancelación más tarde de las 5 del día anterior, le añaden además un vale de compensación por el doble del billete pagado. Y va variando el porcentaje según el tiempo de antelación, llegando incluso hasta los 30 días antes, en los que también añaden como compensación un vale del 50% del importe del billete. Como esta compañía solamente opera online, todas las reclamaciones se hacen vía web o a través del email que ellos mismos se encargan de enviarte a la persona que ha realizado la reserva de los billetes de los trenes, el que hayan llegado directamente con retraso. Este vale de reembolso, ya sea el reembolsable o no, aparecerá en el apartado de reservas de su web en el plazo de un mes para poder ser reutilizado. Y ya independientemente de la compañía, recordamos que en supuestos de causa de fuerza mayor se aplican indemnizaciones contempladas en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2021. Y estas son el 25% del precio del billete en caso de retraso de 60 minutos y 50% del precio del billete en el caso de retrasos de 120 minutos. Así que bueno, como podéis ver, las indemnizaciones por retrasos o cancelaciones actuales son muy parecidas entre las tres compañías, a excepción de quizá algunos matices o detalles en el modo de devolución o en las opciones para nuevas compras. Esperamos que os haya sido útil la información y los detalles que os compartimos en estas tertulias y como siempre, si nos queréis preguntar cualquier detalle, cualquier anécdota, dejadlo en los comentarios y os leemos.